los bolivianos y las bolivianas encontramos en el litio una gran oportunidad de la industrialización de nuestros recursos naturales. Los recursos que son del pueblo boliviano y creen que es de una familia, creen que es de un grupo de personas, no es así, están muy equivocados, es de los bolivianos y de las bolivianas. La gobernación de Potosí no ha firmado ningún documento ni convenio con el tema del litio. Como gobernación de Potosí no estamos de acuerdo con el 3% de las regalías del litio. Hay que saber diferenciar lo que es un contrato y una ley. Un contrato no puede estar encima de una ley. La ley del litio va a ser la garantía para que nosotros potosinos tengamos pues nuestros derechos. Las repercusiones han sido constantes y me parece han cobrado mayor fuerza en la región potosina. Son varios sectores que se han pronunciado y que no están a favor de que puedan firmarse estos contratos y de hablar de litio en esa región, no al menos de la manera en cómo se estaría planteando. Ellos tienen observaciones en temas regalías, en tema medio ambiente, en tema de manejo de agua. Está con nosotros Oscar Campanini, una vez más director del CEDIP, nos acompaña esta noche para poder hablar de este tema. Bienvenido. Muy buenas noches, un gran saludo a la audiencia. Bien, yo mencionaba lo siguiente, Oscar, que estas repercusiones han cobrado mayor fuerza, sobre todo en Potosí. ¿Cuál es la situación? Efectivamente, creo que hay una gran cantidad de multiplicidad de actores en Potosí, instituciones sociales que se han pronunciado respecto a la aprobación de los contratos de litio, reclamando esto, ¿no? Primero, su activa participación, además de diferentes sectores ir adelantando varios aspectos críticos respecto a esta aprobación. Bueno, a ver, quiero repasar junto a usted y junto a nuestra audiencia la siguiente información que tiene que ver con el tema litio, la importancia y lo que se pretende hacer con él en el país. Adelante, por favor, repasemos esta información. Litio y los usos en la tecnología, los dispositivos electrónicos, en la fabricación de teléfonos móviles, tablets y laptops. Además, en vehículos electrónicos, componente clave en la fabricación de baterías. Ojo, un interés fundamental. El litio en sistemas de almacenamiento de energía, fabricación de sistemas para aplicaciones residenciales y comerciales, dice, en dispositivos médicos, fabricación de marcapasos y bombas de insulina para el tema de la salud, ¿verdad? En fármacos, trastorno bipolar ayuda a estabilizar el estadio de ánimo, además prevenir estos episodios que pueden ser de manía o depresión. Depresión como tratamiento coadyuvante, especialmente en casos resistentes a otros tratamientos. He ahí la importancia también en temas fármacos y en temas de salud. Bien. Quiero darle la bienvenida a don Javier Flores, que está con nosotros de manera presencial, que se suma a este panel, también para poder analizar la situación del litio. Muchas observaciones el tema de las regalías, pero preocupa mucho el medio ambiente. Desde Potosí ha habido mucho pronunciamiento en torno al uso y al manejo de agua que se va a realizar, por ejemplo, para la explotación. Muy buenas noches. En el tema medioambiental, si analizamos que la afectación de todo el salar de litio es el 1.6%. Alguien diría casi es nada. Alguna gente dice que se está entregando el salar, el litio. Sí, que corre en riesgo que es pero estamos hablando del 1.6%, ¿no? 1.6 dice en el contrato. Pero el elemento que a mí me parece de fondo es ver y hablarle a la gente con esperanza. Nos hablan con demasiada soltura con los temas que afectarían negativamente. Sin embargo, yo divido en dos bloques el tema del litio. El primero, que tiene que ver con la construcción de la planta. Cuando uno ve la construcción de la planta, debe saber de que se van a inyectar a Potosí, a mi tierra, $2.000 millones para la construcción de la planta. Ahora uno se pregunta, ¿pero qué? Esa construcción va a tener que ver con volquetas, cemento, fierro, servicios, contrato de personal, que en la norma dice que deberá ser el 80%
de todos los que trabajan en la planta. Entonces estamos los potosinos invitados a ganar muchos recursos porque esa inyección de $2.000 millones inicialmente se lo va a depositar o se va a gastar en Potosí departamento. Esa para mí es la primera, forma de analizar en positivo lo que sucede los 3 primeros años, porque la construcción no se hace en un año, se hace en 3 años, y en 3 años se va a inyectar esos recursos en favor del departamento de Potosí y por supuesto de Bolivia. Está con nosotros Tufi Arem desde Santa Cruz. Tufi, estamos conversando con el analista Javier Flores, pero también está con nosotros Oscar Campanini en conexión, conversando sobre el tema litio y estas reacciones que persisten sobre todo en la región, Tufi. Buenas noches, Luciana. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Javier. Lo escuchaba a Javier explicar el impacto económico de la inversión de $2.000 millones y a propósito de lo económico, el propio gobernador de Potosí hoy ha rechazado que se fije un 3% de porcentaje para de regalías para el departamento de Potosí. Le pregunto en este caso a Javier si coincide o no con este rechazo que ha planteado el gobernador de Potosí al 3% de regalías para el departamento. Muy buenas noches, Tufi. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero también cabe una llamada de atención a la dirigencia en los diferentes niveles en el departamento de Potosí. ¿Por qué? Porque se ha socializado o se ha intentado socializar, porque un tema son los contratos y el otro tema es la ley. Y en la ley, según la propuesta del Poder Ejecutivo e incluso de las cámaras de senadores y diputados, es del 10% en favor de Potosí. Entonces lo que le queda a Potosí, si queremos tener el 10%, simplemente es aprobar la ley, dejar de pelear y que esa ley permita que Potosí se beneficie con el 10% como regalía, en este caso de parte del litio. Sobre ese punto también la pregunta va dirigida a Oscar. ¿10% es lo ideal, Oscar? Las necesidades de Potosí, por supuesto que son bastante altas, 3%, 10% de que se vaya a exportar. Entonces creo que es una pregunta un poco compleja de responder, pero para mí creo que es importante tomar en consideración. Sobre el tema económico, por ejemplo, es importante ponerse a pensar cuánto realmente ha recibido el Potosí, de Uyuni, las comunidades circundantes, de los más de $1.000 millones de dólares ya por el Estado boliviano en la planta de carbonato de litio, de cloruro de potasio. Ahí son muy pocas personas las que efectivamente se han podido beneficiar con esta prestación de servicios o puestos. Pero efectivamente ya hay, por ejemplo, algunos impactos en comunidades circundantes en la disminución de sus fuentes de agua. Quien ha pasado por ahí, aparte de pasar por el bello salar como turista, quien ha pasado por las comunidades puede ver que la vida en las comunidades es muy compleja. Hay mucha dificultad, hay muchos productos que se pueden sembrar, la quinoa es una de ellas, después muy pocos productos agrícolas, se viven del ganado de llamas. Las actividades económicas son muy limitadas y la vida es bastante. De solo iniciar la extracción de litio, un 20% de su capacidad, estas plantas bolivianas, ya las comunidades están viendo afectadas en alguna medida sus fuentes de agua. Imagínense cuando esta planta llegue a funcionar al 100% o cuando vayan a funcionar otras 3 plantas, ¿no? Entonces, no solamente hay que ponerse a pensar en los recursos económicos, que por supuesto son importantes para las grandes necesidades que existen en Potosí, sino también en el futuro. En este caso, el futuro para toda esa región, para todas esas comunidades. Oscar, he escuchado por ahí algún sector que se ha pronunciado manifestando la siguiente preocupación, que la explotación de litio podría acabar con el paisaje o el panorama actual que ofrece el salar de Uyuni. Ya habíamos conversado de este tema. Javier tiene su punto de vista, pero me gustaría escuchar el tuyo. Efectivamente, la cantidad de agua es significativa, ¿no? Se está calculando, por lo menos así calculan en los contratos y en los anexos ambas empresas, alrededor de 1.2 millones de metros cúbicos al año
tanto para la empresa rusa como para la empresa china, y un monto similar para la empresa pública cuando llegue a funcionar un 100%. Entonces, esto en un contexto casi desértico, en la característica principal de esta zona es que se evapora más agua de la que llueve. Eso puede tener significativos impactos, pero más allá del agua dulce, lo que preocupa mucho a los sectores ambientalistas es que la extracción de la salmuera, que es mucho mayor en volúmenes, mucho más grandes que solamente esos serían 3.6 millones de metros cúbicos al año de agua dulce. Las salmueras se extraerían muchísimos más millones de metros cúbicos, podría afectar el delicado ecosistema de estas zonas, ¿no? Ahí la vida es posible gracias al agua subterránea acumulada en millones de años. No hay suficiente información de cómo va a afectar eso. El propio Estado y LB lo reconoce en el contrato de que no existe suficiente información hidrogeológica y supuestamente las empresas harían estudios inicialmente en los primeros años. Entonces, esta es una de las grandes preocupaciones que puede afectar seriamente los ecosistemas en esta zona. Bueno, Oscar, Javier, parecería que hay una diferencia en su lectura sobre el impacto ambiental a la que tiene Oscar. Usted decía que el impacto sobre el agua es mínimo en relación al tamaño del salar. Si puede usted profundizar esto para tratar de entender si realmente el impacto es mínimo o de mayor dimensión, como lo que plantea también Oscar, y cómo se puede mitigar ese impacto ambiental. Yo creo que es un tema de mentalidad. O piensas en pequeño y en negativo y nunca creces, o piensas en positivo y se convierten como este gran canal. Es decir, son pocos los canales que tienen tan linda infraestructura porque arriesgan, invierten, generan. Lo que yo siento es de que Potosí ya ha sido relegado desde hace mucho tiempo atrás. Desde el 90 es que no se puede industrializar. Desde el 90. Tema la LITCO, luego el 2019 y ahora. Y uno se pregunta, cuando se bloquea el tema de la LITCO, se van a Vaca Muerta, Argentina, y en este momento la empresa desde hace 30 años sigue explotando en la Argentina y nosotros seguimos sin recursos económicos. Muy interesante. Pero eso no queda ahí, parece que es un tema internacional, nacional, local, que se está impidiendo que Bolivia sea un competidor, principalmente a Chile y la Argentina. Porque el 2019, por ejemplo, se argumentaba de que el litio se iba a entregar por 60 años, cuando en el contrato con la empresa alemana decía que se garantizaba un mercado por 60 años. No es lo mismo entregar un salar que garantizar un mercado. Y yo como empresario, si alguien me garantiza un mercado por 10 años nada más, estoy feliz. Pero ¿quién entiende a la gente? Sin embargo, para que eso ocurra, se viene de asesor, y esto es importante señalar, un exfuncionario del gobierno de Chile. Asesora al comité cívico, permite que se caiga el negocio y ese asesor de apellido Zuleta nunca más apareció en Potosí. Entonces, cuando menos queda una interrogante, Chile moviliza con gente servil a Chile, algo está sucediendo para estos temas. Está con nosotros el viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnés, también para darnos detalles, entendiendo, viceministro, buenas noches, que en los próximos días se generaría ya el tratamiento dentro de la Asamblea Legislativa, entendiendo que también hay pronunciamiento de sectores que incluso desde Potosí, hablo específicamente de la Asamblea Departamental, también se han pronunciado exigiendo mayores explicaciones y además expresando su rechazo ante la postura y la intención de poder aprobar como están, al menos estos contratos. El viceministro Álvaro Arnés de Energías Alternativas ya está con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Luciana. Un saludo muy cordial. Le consultaba yo, en los próximos días se prevé el tratamiento. Exactamente, estamos dentro de la línea de tiempo. Se aprobó en comité, se aprobó en lo que es Comisión de Economía Plural y ahora se espera que se pueda tocar en lo que es el plenario de diputados. Pero paralelo se están realizando las socializaciones que ha pedido el pueblo potosino. Viceministro, estamos conversando con nuestros invitados y me gustaría mucho conocer cuál es la explicación por parte del gobierno en torno al impacto medioambiental que pueda generar la explotación de litio, que es uno de los puntos que sectores desde Potosí han expresado con mucha preocupación.
Exactamente, dentro del impacto medioambiental está lo crítico que es el agua y se está exteriorizando dentro de lo que es las socializaciones que la necesidad de la tecnología de extracción directa de litio, que es un parámetro que se genera a nivel internacional, inclusive en Chile y Argentina, están dentro de los 70 a 90 metros cúbicos por tonelada producida. Entonces, a partir de ahí, una vez que nosotros también realicemos el impacto medioambiental, el estudio de impacto medioambiental, tiene que ser público y lo vamos a socializar también en las comunidades. Viceministro, buenas noches. El impacto medioambiental y el agua. Las comunidades campesinas ya hoy salieron prácticamente a expresar su preocupación y a movilizarse por el tema del agua. ¿Qué le van a responder a las comunidades campesinas que creen que se van a quedar sin agua? Y creemos que es una referencia lo que se tiene en este momento en Río Grande. Tenemos a una minera San Cristóbal. Y en función a la comparación que nosotros vamos a utilizar el agua para lo que son las dos plantas, para la tranquilidad. Se nos ha ido por unos instantes la señal del viceministro Álvaro Ornés, que justamente estaba hablando de otra de las preocupaciones, el tema agua. ¿Le escuchamos, viceministro? Ahora sí. Adelante, viceministro. Sí, poníamos como referencia la necesidad de agua que hay en lo que es la minera San Cristóbal, que en las comunidades es muy conocida porque ya hace muchos años se está explotando minerales. Entonces, en nuestra planta de extracción directa de litio, en ambos proyectos, ambos van a utilizar menor cantidad que esta planta para que tengan un parámetro que ya conocen en las comunidades. Viceministro, otra de las observaciones que a mí me ha llamado la atención tiene que ver con otros productos que puedan explotarse al mismo tiempo que el litio. Observaban el tema del cloro, de sulfato, sodio, boro, potasio, calcio, magnesio, y decían estos sectores movilizados y que no están a favor, que se van a llevar también estos otros productos y que no va a haber ninguna recompensa, si vale el término, o alguna ganancia para el departamento. De hecho, es la misión de Yacimiento de Litio Bolivianos, este flujo de rechazo que hay en la tecnología de extracción directa de litio. Por así decirlo, entra la salmuera virgen, utilizamos lo que es el litio para la planta de carbonato de litio y lo que es el producto de rechazo, YLB tiene la misión de industrializarlo para tener mayor cantidad de réditos. Y estamos hablando fundamentalmente de fertilizantes, pero eso no está dentro del contrato, le pertenece a YLB ejecutar este proceso de industrialización. Viceministro, también se han mencionado riesgos económicos para el Estado boliviano en estos dos contratos con la empresa rusa, también la china. Por ejemplo, se dicen que el Estado boliviano tendría que pagar ciertos intereses o inclusive se habla de un monto de $2.000 millones en caso de que no se consolide prácticamente esta explotación. ¿Cómo se puede explicar o aclarar este dato para la tranquilidad de los bolivianos? Exactamente, si vimos ese titular el día de hoy y lo comparamos con proyectos que conocen también dentro de lo que es el sector productivo. Por ejemplo, cuando se hace una planta azucarera o de aceite, posterior a la conclusión de la planta, se necesita devolver ese capital. Entonces, en el contrato que se tiene con el consorcio CBC, hay lo que es un retorno a partir de la comercialización del producto para devolver a lo que es el tecnólogo la inversión que va a realizar, pero es a partir de la venta del producto, no así antes. Y obviamente en todos los rubros se genera este tipo de entendimiento. Viceministro, muchas gracias. Tenemos nuevamente un problema con su señal, pero hemos comprendido las ideas que quería manifestar en torno al tema explotación de litio. Y voy con las conclusiones finales, por favor. Primero contigo, Oscar, entendiendo la postura que tiene el gobierno y las explicaciones respectivas. No, agradecer por la... Adelante, Oscar. Bueno, para concluir, creo que es importante conocer, ¿no? Entiendo que van a hacer una socialización el día de mañana en Potosí.
después de haber suspendido una el día de hoy y varias otras en las últimas semanas. Pero además de estos esfuerzos, seguramente que es un contrato muy complejo, temas muy complejos y además debatibles. Entonces es fundamental informar, debatir, conocer. Entonces a mí me parece fundamental que ese debate, esa información sea un proceso suficiente, necesario con todos los actores, no solamente de Potosí, de Uyuni, de las comunidades circundantes y de Bolivia, porque este es un tema que nos importa a todos los bolivianos. Eso es fundamental antes de poder entrar realmente a aprobar un contrato. Entonces, ahí yo creo que es importante tener esa coherencia y poder socializar y debatir. Muchas gracias, Óscar. Javier, sus impresiones finales, ¿qué se le diría a estos sectores que están movilizados y que han anunciado van a continuar rechazando, al menos como están en estos momentos los contratos? Yo creo que los potosinos debemos pensar primero de cómo industrializamos a partir del carbonato de litio la elaboración ya de baterías para los objetos que necesitan este instrumento. ¿Y cómo? Para que quede bien como idea. Potosí recibe cerca a 1.000 millones de bolivianos de regalía minera. Si esos 1.000 millones los invertimos a través de una carta orgánica que se debe aprobar, los invertimos y apalancamos con el sector privado recursos, tenga por seguro que Potosí podría tener su primera fábrica de baterías, porque ya tenemos la base, tenemos 1.000 millones de regalía, con lo que va a venir de litio, tranquilamente Potosí podría no solo quedarse ahí con la extracción, sino llegar más aún con la producción y elaboración de baterías para que Potosí ya se pueda adecuar a estos últimos tiempos. Gracias, Javier, por habernos acompañado. Gracias. Óscar, de igual manera, muchísimas gracias por esta conexión para poder hablar acerca del tema litio, tema que todavía es polémica en nuestro territorio nacional.